Muy bien, mis queridos alumnos, bienvenidos a nuestra segunda hora de clase y última por el día de hoy, lunes. No hemos dicho que estamos en la semana 5 y que hoy es lunes 8 de noviembre. ¿Ok? Entonces, fíjense, estamos ahora en las teorías que explican los ciclos económicos, es decir, el crecimiento económico de largo plazo, y luego queremos ver las teorías que explican el crecimiento de largo plazo. Esta lámina es fundamental para mí en ese sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, existen varias teorías. La keynesiana, la exógena, la endógena, las reales, las psicológicas y las monetarias. Pero yo realmente me voy a quedar porque además allí es donde va a estar todo el sustento de lo que vamos a desarrollar en el modelo ISRM, en la teoría keynesiana de la inversión y las expectativas, ¿sí? Es decir, para Keynes existen los ciclos económicos, primero porque hay expectativas de los agentes económicos y los agentes económicos no son ese ser tan racional, sino que los agentes económicos en función de sus expectativas tienden a ser muy optimistas cuando son optimistas y tienden a exagerar el pesimismo cuando son pesimistas. Es decir, en ambas circunstancias ellos sobre reaccionan. Entonces eso hace que la economía tenga esas fluctuaciones. Eso por el lado de las expectativas. Luego por el lado de la inversión, para Keynes la inversión es ese componente que va a generar una dinámica en las ventas y esa dinámica en las ventas va a estimular la más producción de bienes y servicios y entonces eso crea un circuito acelerador de la inversión. Obviamente, ese circuito acelerador de la inversión se rompe porque luego, cuando empieza a haber muchas ventas, empieza a haber mucha producción y esa producción en algún momento genera presiones inflacionarias y esas presiones inflacionarias hace que se reduzca el consumo, que se reduzcan las ventas y eso afecta las expectativas y la inversión, ¿sí? De hecho, Keynes define el ciclo económico, bien sea que estemos en recuperación o en recesión, dependiendo de lo que esté pasando con la inversión, ¿ok? Entonces, repito, la inversión es el indicador de la fase del ciclo en el que se encuentra la economía en un momento determinado. Si la inversión está aumentando, la economía se encuentra en una fase de recuperación o de crecimiento. Si la inversión está decreciendo, entonces nos encontramos en una fase de contracción. Cuando la inversión se estanca, la economía llega a esa etapa de auge o a ese punto máximo del ciclo. Es decir, ¿qué hace que estemos en estas inflexiones aquí? Bueno, cuando la inversión ya deja de crecer, repito, porque ya las expectativas de los agentes económicos han cambiado, o cuando estamos aquí en este proceso donde no se motoriza la inversión. Pero aún aquí, en estos procesos de depreciación, de depresión económica, perdón, Keynes apuesta a que mínimo tiene que haber un incremento autónomo de la inversión porque hay que reponer la maquinaria y equipo que entra en obsolescencia. Entonces, ¿cómo ve el procedimiento Keynes? Keynes ve que siempre va a ocurrir un aumento autónomo de la inversión, una decisión de invertir. Esa inversión va a tener un efecto multiplicador, tanto en el consumo como en la producción. Repito, esa inversión va a ser un ingreso para el resto de las empresas que venden maquinaria y equipo, y esas empresas, esos empresarios que vendieron esas maquinarias y equipos van a consumir, ¿ok? Ese consumo va a estimular las ventas y esas ventas van a hacer que se desaceleren los inventarios en las empresas que están vendiendo esos productos y decidan que deben producir más. Quiere decir que las ventas tienen un proceso acelerador, ¿ok? Eso hace que como la cosa va bien, las expectativas son positivas, ahora la inversión sea endógena. ¿Qué significa que sea endógena? Que es producto de esa sensación de que la cosa va bien y que conviene invertir, ¿ok? Es decir, la propia dinámica va llevando a que haya una mayor inversión y se genera este circuito que está aquí. Se genera este circuito virtuoso.
¿Se puede caer en recesión y quedarse prolongadamente en recesión? Claro que sí. Si las cosas empiezan a marchar mal por la razón que sea y las expectativas son muy pesimistas, pues entonces nos vamos a quedar largo tiempo aquí. Sin embargo, Keynes siempre apostó a que con política fiscal se puede a través del gasto público, hacer que haya otra vez este círculo virtuoso donde la economía llega otra vez a la recuperación. Entonces, repito, tenemos las fases del ciclo económico, existe la teoría keynesiana donde la inversión explica en qué parte del ciclo estamos, que si se está aumentando la inversión estamos en fase de crecimiento o de recuperación, que si la inversión se está desacelerando entramos en una parte recesiva y que si la inflación se estanca pues entramos en un punto muerto, pues que puede ser de auge o que puede ser de depresión. Siempre pensando, no me olviden nunca, jóvenes, que la inversión es un componente de la demanda agregada, que lo que tenemos del lado de la oferta es el stock de capital, la acumulación de maquinarias y equipos de herramientas y de técnicas, ¿ok? Y que la inversión es ese flujo nuevo que alimenta a ese stock de capital año tras año. De manera que siempre la inversión y el consumo van a estar del lado de la demanda y van a hacer crecer la producción de bienes y servicios por el lado del estímulo que produce un mayor consumo, una mayor inversión. ¿Ok? Entonces, complementando esa información, pues tenemos estas otras teorías. Hay teorías exógenas que quieren decir que los ciclos económicos ocurren por cosas fuera del movimiento de las variables macroeconómicas, como por ejemplo guerras, revoluciones, movimientos migratorios. Al contrario de las exógenas, están las endógenas, que dicen lo que acabamos de explicar aquí, que los ciclos económicos se mueven por fuerzas internas, eso está muy asociado a lo que está aquí, es decir, que las fuerzas se acoplan para llevar una expansión y de alguna manera después ocurre algo que las lleva a pasar por un proceso de depresión. ¿Okay? Eso sería como que en términos generales. Luego están las teorías reales y las teorías monetarias. Las teorías reales tiene que el ciclo tiene su origen en factores reales, tales como alteraciones de los costos de producción debido a innovaciones teóricas, tecnológicas. Aquí a lo que se refiere es que está la teoría de Schumpeter, en el cual él piensa que siempre tenemos un empresario innovador que entonces él está generando una serie de conocimiento tecnológico, que ese conocimiento tecnológico va generando un aumento de la producción, una dinámica en el crecimiento, que sigue una fase en la que las otras personas copian su tecnología y eso sigue aumentando la producción, pero que eso se agota en el nivel donde ya todo el mundo tiene esa tecnología, de manera que para volver a un proceso de recuperación o de aumento de la producción tiene que ocurrir algún efecto innovador nuevo, ¿ok? Dentro de las teorías monetarias, pues obviamente dejamos de lado los factores de oferta y demanda, que son los que tienen que ver con el mercado real, y nos vamos al mercado monetario. En este sentido, se le da un papel preponderante a la tasa de interés y obviamente periodos de tasa de interés baja van a impulsar los préstamos, van a impulsar con ello la inversión, y periodos de tasa de interés alta van a desestimular la inversión y con ello van a desestimular que haya crecimiento económico. Repito, las teorías monetarias hablan de que lo que suceda con la tasa de interés, si la tasa de interés es baja, va a generar aumento de la inversión y auge en el crecimiento de la economía. Si las tasas de interés son muy altas, que en algún momento van a llegar a ser altas porque hay mucha demanda de fondos cuando las tasas de interés son bajas, pues entonces va a empezar a subir la tasa de interés, eso desestimula la inversión y va a crear el periodo recesivo, ¿ok? También tienen que ver con lo que ocurre con el crédito y siempre que haya un aumento del crédito va a haber un aumento de la inversión. Esto puede ser inclusive por una política pública, ¿sí? Siempre que haya un aumento del crédito va a haber un aumento de la inversión.
siempre que haya problemas para conceder crédito o no haya suficiente fondo para conceder crédito, vamos a tener allí una imposibilidad de fortalecer la inversión. Obviamente de lo que se está hablando aquí básicamente es del ciclo ahorro interno y ahorro externo permiten el crecimiento de la inversión. Como ven, la inversión sigue siendo la clave, ¿ok? Fíjense ahora en las teorías psicológicas. Estas teorías destacan el papel de la incertidumbre y de las expectativas en la actividad económica de los agentes. Acuérdense que los agentes económicos son empresas y hogares. Las distintas fases del ciclo se explican porque los individuos se contagian unos a otros de expectativas optimistas o de expectativas positivas. Entonces, si ven en el fondo, cuando Keynes establece su teoría, de alguna manera todas estas teorías van a estar incluidas en el modelo. Obviamente el modelo de keynesiano lo vamos a ver es en la unidad número 4. ¿Ok? Entonces, eso sería en cuanto al crecimiento de corto plazo. Fíjense que la guía está hecha para explicar primero el crecimiento de corto plazo, hacer un resumencito y luego explicar las teorías. Igual está en el crecimiento económico de largo plazo. Primero se hace énfasis en lo que es el crecimiento de largo plazo y luego cuáles son las teorías. Entonces, realmente yo siempre digo que aquí lo que vamos a ver son las teorías que a lo largo del tiempo han dado respuesta al crecimiento económico. Entonces, siempre se arranca con el modelo de Malthus, ¿ok? El modelo de Malthus, obviamente Malthus vivió en una época donde la tierra era el factor esencial para producir, donde básicamente estábamos en una producción agrícola, donde estaba poco desarrollado el sector manufacturero, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Malthus fue muy visionario en entender que si, por ejemplo, tenemos un factor fijo como la tierra, y más allá de fijo, finito, un aumento de la población y de la producción de bienes agrícolas hacía que cada vez se incorporara más mano de obra a la misma cantidad de tierra. Es decir, si ya tenemos un determinado terreno, pues entonces lo único que podemos hacer es ir incorporando mano de obra para que esa mano de obra pueda producir cada vez más bienes y servicios. Eso sí, eso generaba la forma de la función de producción que nosotros conocemos, y es que en un primer momento hay un crecimiento creciente, valga la redundancia, de la producción, pero luego la producción empieza a crecer a un ritmo menor, es decir, que existe la ley de los rendimientos decrecientes. Hoy por hoy, aun cuando ya no se le da el papel a la tierra que le daba Malthus, aun cuando trabajamos con teoría neoclásica, pues se van a dar cuenta que la función de producción, o pueden ver como la función de producción, la seguimos dibujando de la misma manera. Una curva con pendiente positiva, pero que es una pendiente decreciente, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre allí? Que en la medida que el capital variable se incorpora a un capital fijo, se va a conseguir aumento de la producción, pero esos aumentos cada vez van a ser menores. Obviamente, ante la imposibilidad de aumentar la cantidad de tierra, en el momento que vayan subiendo los salarios, va a ocurrir un momento en el cual va a haber un exceso de mano de obra, y ese exceso de mano de obra va a hacer que se reduzcan los salarios y los salarios sean cada vez más bajos porque la población sigue creciendo, ¿ok? Entonces, ahí lo que se va a generar es una situación ya en el último nivel de la función de producción, donde la economía se va a estancar y va a venir acompañada de la desigualdad de la riqueza, porque obviamente en la repartición de la renta, los dueños del factor tierra, que es el factor que está aquí, van a ganar mayores rentas, los dueños del factor trabajo van a ganar menos renta, y entonces vamos a tener una situación en la cual poco a poco las personas van a ir cayendo en una situación de indigencia. ¿Se entiende esta primera idea de Malthus? Es decir, ustedes en vez de ver la función de producción con el capital y el trabajo, vean solamente con la tierra, ¿sí? Y obviamente se aplica el mismo criterio en la medida que no se es capaz de
aumentar el stock de tierra porque hay un solo planeta, por decirlo de alguna manera, pues entonces el factor que es variable va a ir llevando hasta la última fase de la función de producción y allí no va a haber posibilidad de aumentar más la producción, pero sí va a seguir creciendo la población y entonces la población va a tener que dejar de crecer a esos ritmos. En otras palabras, una ley, una tendencia bastante pesimista del desarrollo de la humanidad y de su capacidad para satisfacer sus necesidades. ¿Se capta la idea? Obviamente este modelo no se ha cumplido, ¿ok? Pero ojo que por ahí vamos a hacer una observación ahorita. Fíjense, luego vienen los neoclásicos. Estamos hablando ya después de Adam Smith. Recuérdense que la economía clásica comienza con Adam Smith y después vienen otra serie de economistas, Balras y muchos otros que empiezan a incorporar mucha información y entonces se cambia el modelo de Malthus por un modelo de intensificación de capital y el crecimiento económico, ¿ok? Entonces, en este modelo se incorpora el capital como parte de la explicación del crecimiento económico. El crecimiento económico se basa en la intensificación del capital, esto es, aumento de la cantidad de capital por trabajador con el paso del tiempo. Aquí entonces tenemos que hacer una primera acotación muy importante. Cuando nosotros hemos visto la función de producción, ciertamente la hemos visto con, repito, esta curva dependiente positiva pero decreciente. Ay, perdón. Recuerden que decreciente significa que la pendiente es mucho más alta aquí y que después es más pequeña. Hemos tenido por aquí la producción y por aquí el factor trabajo, ¿ok? Y hemos dicho que la producción está en función del capital y el trabajo. Aquí, en este modelo neoclásico de la producción agregada, hay unos cambios importantes. ¿Cuáles son esos cambios? Que ahora tanto la producción como el trabajo están en función de cuánto es el rendimiento por trabajador. De manera que en el eje de las Y está el PIB generado por trabajador, ¿sí? Es el PIB entre el número de trabajadores y eso genera la producción por trabajador o la productividad para generar la producción. De este lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el capital físico por trabajador. O sea, este capital que es constante, esta tecnología que es constante, va a ir teniendo una mayor incorporación de trabajo. Eso va a generar que sea posible aumentar el producto por trabajador, pero eso sí, vamos a tener un momento en el cual llegamos al estancamiento, ¿ok? Es decir, vamos a arrancar siempre de estas primeras fases temprano y vamos a llegar hasta aquí. En otras palabras, el modelo neoclásico lo que contempla son los movimientos dentro de la curva de función del trabajador. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Si no tomamos en cuenta la tecnología, decimos que permanece constante, ¿ok? El continuo aumento del capital tenderá a reducir su rendimiento con el tiempo, es decir, aumenta pero cada vez menos, porque al final el capital se está teniendo fijo como se tenía el factor tierra en el caso de Malthus. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Y por el contrario, como cada vez hay más capital por trabajador, el rendimiento de este factor aumenta y con ello el salario. Fíjense que pasa aquí todo lo contrario. Ahora como el trabajo está en función de un capital fijo, para que usted pueda tener mayor productividad, mayor rendimiento del capital trabajo, pues usted le tiene que pagar más. O dicho de otra manera, el crecimiento de la remuneración del trabajo está totalmente atado a su productividad. En la medida que él aumenta su productividad, pues eso tiende a generar que él tenga un mayor salario, ¿ok? Obviamente todo esto es muy positivo a lo largo del tiempo, pero llega un momento en el que estamos aquí y nos vuelve a pasar lo mismo que Malthus, ¿ves? Entonces, al final ocurrirá lo mismo que con la teoría de Malthus, el efecto de los rendimientos decrecientes ahora pasa con el capital y en algún momento se va a estancar la producción y eso va a generar una caída de los ingresos y de la calidad de vida, ¿ok?
Entonces, repito, ese es el esquema que tenemos. Ahora viene un modelo neoclásico que nos conocemos como el modelo de Solow y además conocemos con el residuo de Solow. Fíjense, ¿qué ha pasado en esencia desde que las sociedades han estado creciendo y han sido capaces de aumentar su producción de producción? Bueno, su función de producción. Una, que el factor trabajo cada vez se ha hecho más especializado. Dos, que cada vez contamos con mayor capital, cantidad de capital, pero tres, que hemos sido capaces de romper lo que es la ley de los rendimientos decrecientes. ¿En qué se traduce romper la ley de los rendimientos decrecientes? Que hemos sido capaces de conseguir desplazamientos de la curva de la función de producción que nos han permitido romper con, bien sea el hecho de tener un solo factor tierra finito, es decir, un solo planeta, o de llegar a alcanzar un determinado nivel de capital. En otras palabras, jóvenes, en la medida que yo aumento o muevo la función de producción hacia arriba, lo que soy es capaz de generar nuevas relaciones de capital y trabajo. Obviamente este capital de aquí, con respecto a este capital de aquí, incluye una nueva tecnología y eso, repito, me ha hecho romper la ley de los rendimientos decrecientes que me hubiese dejado condenada a quedarme solamente en una sola curva. Supongan que esta es la función de producción y este es el siglo XVIII, el XIX, el XX, el XXI. Si yo no hubiese sido capaz de romper esto que está aquí, pues probablemente la producción no se hubiese aumentado y con ella la población, toda la población, por ejemplo, pasó rápidamente de 200, 300 millones de personas a 1 billón de personas por ahí en el siglo XVIII y ya vamos por 7,3 billones de personas. Obviamente eso significa, aunque no lo hagamos de manera equitativa, que tenemos que generar alguna capacidad para aumentar la producción y alimentar a todas esas personas. ¿Ok? Entonces, lo que ha ocurrido en la práctica es que hemos logrado el crecimiento de la productividad total, ¿verdad? Por trabajador y hemos sido capaces de romper la ley de los rendimientos decrecientes. El problema es que eso lo sabíamos, pero no sabíamos cómo calcularlo. Entonces, en ese sentido, el profesor Solow, por allá en los años 55, 59, nos dio un modelo y que nos presentó una forma muy ingeniosa de calcular ese crecimiento de la población. Entonces, vamos con calma. El profesor Solow parte de la conclusión de que la acumulación de capital físico solo explica una parte del crecimiento económico. En consecuencia, tiene que haber un factor adicional al capital que explique el crecimiento y que debe estar asociado al conocimiento tecnológico. Repito, lo que sí puede observar, o lo que sí pueden observar los economistas y todo el que estudia el crecimiento económico, es que la productividad no ha dejado de crecer, ¿sí? El producto por trabajador no ha dejado de crecer. Y eso obviamente tiene que estar asociado, aparte del capital, a otro elemento adicional. Y ese elemento adicional terminamos entendiendo que el mayor peso lo tienen los avances tecnológicos. Entonces, una manera sencilla es medir las variables observables de crecimiento como lo son el PIB o Producto por Trabajador y el capital por trabajador, para luego atribuir la diferencia entre ambas variables al cambio tecnológico, es decir, sacar esta última variable por diferencia o de forma residual. De alguna forma lo que hace el profesor Solow, repito, es ver cuánto es el crecimiento del producto por trabajador, cuánto es el crecimiento del capital por trabajador y obviamente esta diferencia, es decir, si usted compara el crecimiento económico y nada más cuenta con estos dos elementos, el crecimiento económico hay una parte que no es explicada
por ni el factor capital ni el factor trabajo. Y entonces se entiende que eso es lo que llamamos residuo de suelo. De todas maneras, aquí les tengo un ejercicio, no se preocupen. Lo que dice entonces el señor Solo es que tenemos la población, el aumento de la población, el progreso tecnológico y que la economía ha sido capaz de crecer a lo largo del tiempo. Muy importante que el ahorro determina el crecimiento del capital y de la producción, pero es el progreso tecnológico el que ha permitido el crecimiento continuado de la renta por trabajador. ¿Okay? Vamos a entender entonces. Repito, hasta aquí llegaba el modelo neoclásico. Véanlo aquí. ¿Okay? Entonces teníamos el capital fijo, eso permitía aumentar la producción a este nivel que está aquí. Resulta que después, resulta que lo que ha ocurrido es que nosotros podemos llegar hasta este punto que está aquí y además podemos observar puntos superiores en los cuales el ingreso por trabajador es mayor y obviamente lo que hemos conseguido es un rendimiento de capital por trabajador mucho más alto. Entonces lo que dice el profesor Solo es que este crecimiento tiene que ser explicado por algo más que la relación del capital trabajo y del producto por trabajador. Al final, lo que significa es que el crecimiento de la productividad total desplaza la curva hacia arriba. La productividad total tiene que ver con todo este crecimiento que está aquí. Esto es, las nuevas tecnologías permiten que el nuevo capital por trabajador genere mucho más PIB por trabajo. Como yo sé que esto así solito parece un trabalengua, les incorporé este cuadrito que entonces es siempre mucho más fácil ver las cosas con los números. Fíjense, al final esto es lo que ha ocurrido, ¿sí? Un crecimiento de la producción año tras año, ¿ok? Que si nosotros medimos ese crecimiento de la producción año tras año, vamos a tener que parte del crecimiento se explica por el aumento de capital y parte del crecimiento se explica por el aumento del factor trabajo. Cuando los economistas calculan que lo pueden hacer por algunas técnicas, por ejemplo, este es el caso de Estados Unidos para los bienes no agrícolas, ¿ok? Del 48 al 2010, la producción creció a una tasa de 3,4%. Cuando hacen el cálculo del capital, da que el capital aporta 1% de este 3,4%. Y el capital trabajo aporta 1,2% de este 3,4%. Obviamente, si usted suma 1 más 1,2, le da 2,2. ¿Dónde está el resto que ha permitido este 3,4%? Bueno, el profesor Solo lo llama aumento de la productividad total por los avances tecnológicos y entonces esto es lo que llamamos el residuo de Solo porque él fue el primero que lo visualizó así. ¿Okay? Entonces, lo que ha pasado en el periodo 48-72 es que se aumentó la tasa de crecimiento, repito, esta es la economía estadounidense, y 1% lo explicó el factor capital y 1,2% el factor trabajo, ¿sí? Eso permitió un crecimiento eso significa que hubo un residuo, hubo un crecimiento que no lo explica ni el capital y el trabajo de 1,9%. Si vemos el periodo 72-95, fíjense que la tasa fue menor, ¿sí? Fíjense, se creció mucho más entre el 48 y el 72 que entre el 72 y el 75, pero ambas tasas son bastante buenas y vean lo que ocurre entonces con el resto de los factores. En el año en el periodo 1995-2010, fíjense que se ha desacelerado bastante la tasa. Fíjense el aumento de la capital, del capital 0,4 y fíjense que se ha reducido el incremento del factor trabajo. Sí, es decir, de alguna manera las tasas de productividad del factor trabajo han ido reduciéndose, ¿ok? Y repito, la diferencia entre la producción menos el aporte del capital y el aporte de trabajo es lo que llamamos el residuo de Solo, ¿ok? ¿Por qué aquí no sale directamente residuo de Solo? Bueno,
porque ciertamente los avances tecnológicos son los que generan el mayor impacto, pero puede haber otros elementos como, por ejemplo, las normas legales, las normas contra la contaminación, por ejemplo, todo el crecimiento de el factor educación, todo ese crecimiento del capital humano que se genera, por ejemplo, por inversión pública, ¿sí? Y no por inversión privada, pero que obviamente beneficia al cambio tecnológico. Y entonces, bueno, al final de lo que se trata, mis queridos alumnos, es de esto, que hasta ahora hemos sido capaces de romper la ley de los rendimientos decrecientes. Es muy importante acotar en estos momentos del mundo que estamos por una fuerte incertidumbre del cuál va a ser el impacto del cambio climático o de todos los problemas de calentamiento mundial sobre los procesos productivos, y hay un importante tira y encoge, muy probablemente ustedes lo han escuchado, entre cómo hacer para conseguir un modelo de desarrollo o de crecimiento de la producción que no esté basado en los combustibles fósiles, porque estos son altamente generadores de calentamiento global. Y entonces eso va a generar esta disyuntiva que está aquí. Es decir, hasta ahora nos hemos podido dejar como recursos naturales el factor que ha incidido menos en el crecimiento económico, y sobre todo nos hemos podido saltar el hecho que decía el profesor Malthus de que eso iba a generar una limitación del crecimiento. Pero pareciera que vamos a entrar en una fase en la cual los recursos naturales van a tener tal impacto que van a evitar que siga la posibilidad de desplazar el crecimiento económico si no somos capaces de generar tecnología y modo de explotación más limpia, ¿ok? Es decir, no es tanto por un tema de disponibilidad, sino que el actual ritmo de explotación va a generar cambios tan dramáticos en el clima que necesariamente van a afectar la producción. Entonces, bueno, esto es lo que les quería acotar con el tema del crecimiento económico de corto plazo y de largo plazo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguno está en boga con esto del cambio climático? ¿Hay gente que le ha estado haciendo seguimiento a esto? Bueno, profe, de hecho hace poco se dio la reunión de los líderes mundiales Así es. sobre esto, pues. Correctamente, correctamente. O sea, de verdad es un tema que está en el tapete, y fíjense que así sería la gravedad antes de la reunión. Había presiones de algunos países para que el informe presentado no fuera tan contundente acerca de lo del cambio climático y la injerencia que tiene el hombre en el problema del cambio climático. Y así será la contundencia de los documentos que se generaron dos importantes decisiones. Una, parar la deforestación, que es parte de lo que está generando este dramático crecimiento del CO2 en el planeta, y otra, empezar a evitar la mayor emisión de gas metano, que aparentemente tiene una importante significancia en el clima, ¿ok? Entonces, es un tema que seguramente a ustedes jóvenes le va a tocar vivir más de cerca, ¿ok? O sea, ojalá y por ahí no hay quien falta quien se burle de los ecologistas y que diga que son unos exagerados, pero la verdad es que cada vez hay más evidencia de que la cosa es en serio. Así que bueno, tengan o no tengan razón, no nos vamos a tardar mucho en saberlo, porque los cambios no se van a dar dentro de 50 ni dentro de 80 años, sino se van a dar dentro de 20, 30 años. ¿Okay? Así que, como les digo, inclusive para mí, que tengo más edad que ustedes, es muy probable que todavía le quede uno mucho por ver en este desarrollo de lo que es la función de producción de esta gran aldea que se llama planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, bueno, de verdad que estos son temas bastante interesantes, y
veremos qué pasa. Obviamente no nos toca más que seguir apostando a que los avances tecnológicos nos permitan encontrar la forma de hacer lo que llamamos transición energética, que es pasar a modelos de explotación con energías más limpias, ¿ok? Bueno, no siendo más y si no tienen alguna otra observación, comentario o pregunta, nos despedimos y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profesora. Bueno, Gracias, profe. un abrazo para todos. A estudiar mucho, por favor, mucho, mucho, mucho.